Buen día. A continuación, el grupo 4, integrado por William Gutiérrez, Erika Márquez, Yuraima Rodríguez y Oneida Soto, vamos a presentar nuestro proyecto de trabajo multimétodo titulado Evaluar los niveles de ansiedad perioperatoria en pacientes sometidos a cirugía electiva, un enfoque multimétodo. La docente, facilitador, doctora Idelvis Pérez. La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial y asimismo presenta muchas comorbilidades. También se ha desarrollado simultáneamente muchas opciones de terapéutica de manejo médico como manejo quirúrgico. Este auge ha hecho también que se busquen métodos u opciones para que el paciente se sienta satisfecho y se le dé respuesta a los problemas. Actualmente está en boga o en auge la cirugía bariátrica cuando fallan los métodos conservadores y el procedimiento bariátrico más usado es el bypass gástrico en Y de Roux. Es un procedimiento que a la vez, a pesar de que está diseñado para solucionar un problema, genera mucha ansiedad en el paciente y depresión postoperatoria si no se ven cumplidos sus objetivos a un corto o mediano plazo, como es el bajar de peso o también como es el disminuir todas las comorbilidades asociadas. Las escalas de ansiedad y depresión son herramientas para medir la sensación de ansiedad e identificar a los pacientes en un hospital general que requieran una evaluación de atención psiquiátrica más sistemática. La escala de evaluación y depresión más frecuentemente usada consta de un sistema de 7 preguntas, cada pregunta 4 niveles y cada nivel va puntuado de 0 a 3 para un total de 21 puntos. 7 se considera normal, 8 a 10 niveles anormales límites de ansiedad, más de 11 y hasta vez son niveles alarmantes. Diferentes autores han hecho estudios, como por ejemplo Gervasi en el 2020, estuvo un estudio cual y cuantitativo donde evaluaron las dimensiones de la ansiedad y depresión en pacientes, concluyendo que estos dos factores, además del nivel educativo, son muy importantes e influyen en el manejo del dolor y la evolución postoperatoria del paciente, disminuyendo los niveles de ansiedad. También existe el trabajo de Stenberg en 2016, que fue consultado, donde existe la evidencia que existen muchas directrices para el cuidado perioperatorio de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Y debido al aumento de la cirugía bariátrica, se debe realizar en todo el mundo más protocolos de evaluación y que las directrices clínicas que se han establecido sean sometidas a consideración y que el paciente debe tener una evaluación tanto pre como postoperatoria intensiva por un equipo multidisciplinario. En el 2020, Tura, Benítez y Caixa concluyeron en su estudio que la lista para cirugía bariátrica debe persistir o debe evaluarse bajo un perfil psicopatológico leve y que cualquier persona o que se salga de ese perfil debe ser sometida a una evaluación más continua e incluso considerarse suspender la cirugía bariátrica. Se necesitan más estudios, por supuesto, para evaluar efectos psicopatológicos leves tras una cirugía bariátrica. Cardoso y colaboradores hicieron como una revisión sistemática de muchos informes bibliográficos, fue una revisión bibliográfica, para determinar qué intervenciones psicológicas son efectivas en el manejo pre y postquirúrgico de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Dado que las investigaciones presentan una gran variedad, entonces es imperativo hacer estudios más profundos en muchos centros para establecer patrón o normas de conducta. Con todas estas revisiones y con los auges de la tecnología, debemos tener que el individuo debe ser manejado como ser biopsicosocial y en nuestro trabajo particularmente nos enfocaremos en la parte psicológica y de su entorno por la ansiedad que genera someterse a este tipo de procedimiento. Nos hemos planteado como grupo un objetivo general
que es evaluar el impacto de la educación preoperatoria en los niveles de ansiedad del paciente que se somete a procedimientos quirúrgicos utilizando un enfoque cualitativo y cuantitativo para comprender la experiencia de los pacientes y medir los efectos específicos de una intervención educativa. Para alcanzar ese objetivo, tenemos varios objetivos específicos, los cuales vamos a detallar a continuación. Primer objetivo específico, medir los niveles de ansiedad preoperatorio en pacientes a través de los cuestionarios estandarizados antes y después de implementar un programa de educación. Segundo objetivo, comparar los niveles de ansiedad entre pacientes que reciben la educación preoperatoria y aquellos que no la reciben, utilizando los análisis estadísticos para determinar la significancia de las diferencias observadas. El tercer objetivo específico tenemos como finalidad realizar entrevistas a profundidad con pacientes que han recibido la educación preoperatoria para explorar sus percepciones y experiencias sobre la ansiedad relacionada con la cirugía. El cuarto objetivo, identificar temas recurrentes en las respuestas de los pacientes sobre la educación preoperatoria que haya influido en su aspecto emocional para la cirugía. Como quinto objetivo, se pretende analizar la relación entre las características demográficas, edad, género, tipo de cirugía y los niveles de ansiedad preoperatoria para identificar subgrupos que puedan beneficiarse o no de los sistemas educativos planificados. Y finalmente pretendemos examinar la percepción del personal médico sobre la efectividad de la educación preoperatoria en la reducción de la ansiedad en pacientes quirúrgicos y su impacto. En cuanto a la pregunta de investigación clara y relevante para el área de la ciencia del estudio presentado, sería ¿por qué es importante evaluar los niveles de ansiedad perioperatorio en pacientes que serán sometidos a cirugías electivas? Bueno, es importante entender las implicaciones que tiene un paciente en presentar niveles elevados de ansiedad, ya que no solo influye en la esfera cardiovascular, sino que también en la recuperación del paciente. Es importante estos niveles de ansiedad. Es por ello que el uso de un sistema de investigación multimétodo puede obtener una comprensión más completa de este fenómeno. La ansiedad operatoria puede afectar negativamente la salud física y mental del paciente, ya que sus niveles altos prolongan el tiempo de recuperación y aumentan el riesgo de resultados adversos operatorios. De tal manera que al identificar y abordar la preocupación y miedos de los pacientes al personal de salud, les puede proporcionar un entorno más cómodo y darles apoyo psicológico, implementando una educación preoperatoria, estrategias de relajación y terapia psicológica que puedan reducir ese nivel de ansiedad y mejore la aceptación de procedimientos. Es por ello que al utilizar el sistema multimétodo para evaluar el fenómeno en estudio, se puede identificar y cuantificar los niveles de ansiedad utilizando escalas estandarizadas y permitiendo medir el impacto de la intervención. Por otra parte, podemos investigar los factores que contribuyen a la ansiedad perioperatoria como la historia médica, las expectativas sobre la cirugía, el apoyo social y las actitudes hacia la anestesia. Cuando se habla de impacto de utilizar el sistema multimétodo en este estudio, se puede decir que es más completo, ya que mediante el uso de múltiples métodos de evaluación y tratamiento se pueden abordar de manera integral las necesidades del paciente. Al utilizar un enfoque multimétodo, se puede identificar los factores que contribuyen a la ansiedad y lo haremos a través de encuestas, entrevistas y mediciones fisiológicas como son la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, para obtener una visión completa. Con un sistema que incluya diferentes métodos, los profesionales de la salud pueden diseñar intervenciones personalizadas que aborden específicamente la ansiedad de cada individuo para así tratarla. Un enfoque multimétodo puede incluir técnicas de comunicación que ayuden a reducir la incertidumbre y el miedo del paciente, facilitando un ambiente cómodo y controlado. Por lo tanto, el uso del sistema de multimétodo se justifica ya que permitirá no solo la comprensión del fenómeno, sino también mejorar la atención y el resultado de los pacientes, optimizando su experiencia y recuperación, teniendo una comprensión más profunda e implementando estrategias efectivas para mitigar la ansiedad y resultando en un mayor bienestar para los pacientes sometidos a cirugía. Ahora bien, en cuanto a la descripción detallada de los métodos cuantitativos y cualitativos que se utilizarán, incluyendo la justificación de su selección y los procedimientos de recolección y análisis de datos, en el primer momento de la investigación se utilizará el método cuantitativo
donde se evaluará la incidencia de la ansiedad y posteriormente se utilizará el método cualitativo para conocer las experiencias vividas. Es decir, un estudio de tipo secuencial explicativo con el fin de buscar profundizar en el estudio de un fenómeno. Para estudiar la ansiedad perioperatoria emplearemos el enfoque cuantitativo para los objetivos 1 y 2, los cuestionarios estandarizados, utilizando instrumentos válidos para medir la ansiedad, como son la escala de ansiedad de Spielberg, que nos permitirá evaluar los niveles de ansiedad y el estado de riesgo. También utilizaremos el inventario de ansiedad perioperatorio, que es específico para situaciones quirúrgicas, de tal manera que se le administrarán estos cuestionarios a los pacientes antes de las intervenciones y luego nuevamente después que se haya implementado el programa. Esto permitirá evaluar el impacto de la evaluación sobre los niveles de ansiedad. Para el objetivo número 2, que consiste con la comparación de los niveles de ansiedad entre grupos, se realizarán estudios de cohortes dividiendo los pacientes en dos grupos, uno que recibe una educación preoperatoria y el otro no. En relación a las pruebas de hipótesis, vamos a utilizar las pruebas de T-Student para muestras independientes si los datos son aproximadamente normales. Esta prueba compara las medidas de ansiedad de los dos grupos. La prueba de Mann-Whitney-B se usará si los datos no son normales. Esta prueba no paramétrica puede ser utilizada para comparar las distribuciones de la ansiedad entre los grupos. Al final, para la interpretación de los resultados estableceremos un nivel de significancia general P menor de 0,5 para determinar si las diferencias observadas entre los dos grupos son estadísticamente significativas. Este enfoque permitirá no solo medir y comparar cuantitativamente a la ansiedad perioperatoria de los pacientes que reciben educación preoperatoria frente a aquellos que no, sino que también proporcionará datos sólidos sobre la efectividad del programa de educación preoperatoria, apoyando potencialmente futuras mejoras en la atención. En cuanto al enfoque cualitativo, se utilizará el método de investigación fenomenológica interpretativa con enfoque hermenéutico de heideggeriano, con la finalidad de explorar en profundidad las experiencias y percepciones de los pacientes. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, primero se seleccionarán los participantes que hayan recibido educación preoperatoria y se buscará una muestra diversa en edad, género y tipo de cirugía. Y se realizará entrevistas en profundidad. ¿Cómo la educación preoperatoria ha influido en su ansiedad y la preparación emocional? Ese tipo de preguntas. Se adoptará una actitud de investigador de escucha activa y empatía. El análisis de los datos se transcribirá las entrevistas en verbatim, quiere decir palabra por palabra. Se analizarán los datos leyendo y releyendo para obtener una comprensión general y se identificarán y codificarán los temas descriptivos y significativos. Además de eso, se buscarán conexiones y patrones, se interpretarán los temas identificados a la ley de la filosofía de Heidegger y por último la validación, donde se compartirán las interpretaciones con otros investigadores para obtener retroalimentación y asegurar la validez de los hallazgos. Buenos días, les habla Erika Márquez. Les voy a hablar acerca de cuáles son las estrategias de integración que vamos a utilizar para combinar los datos cualitativos y cuantitativos de nuestra investigación. En este caso se realizará una estrategia secuencial exploratoria, entendiendo que en la primera fase, que es la fase cuantitativa, lo que vamos a hacer netamente es medir. ¿Qué se va a medir? La prevalencia y los niveles de ansiedad perioperatoria y evaluar el impacto que tiene la educación prequirúrgica en la reducción de ansiedad de nuestros pacientes. Tenemos una segunda fase, que es la fase llamada cualitativa, de exploración profunda, donde vamos a conocer lo que son las experiencias de nuestros pacientes, los factores y la percepción que tienen acerca de la ansiedad. Y la tercera fase, que es la fase de integración o interpretación en conjunto. ¿De qué manera se va a realizar este estudio? Tenemos la primera fase, que es la cuantitativa. Como les mencioné, vamos a medir la prevalencia, los niveles de ansiedad perioperatoria en nuestros pacientes y evaluar qué impacto tiene la educación prequirúrgica en la reducción y cómo influye esto en la reducción de la ansiedad de nuestros pacientes, que vamos a utilizar encuestas ya estandarizadas que existen en el mercado para evaluar ansiedad preoperatoria. Se van a tomar todos estos datos y se va a proceder a realizar lo que es el análisis estadístico para determinar la prevalencia de la ansiedad y análisis inferenciales.
¿ok? Eso es en la primera fase. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase cualitativa, donde vamos a comprender en profundidad lo que son las experiencias, percepciones y los factores que influyen en la ansiedad perioperatoria desde la visión o desde las perspectivas de nuestros pacientes a través de o utilizando o tomando como metodológico a Martin Heidegger. También aquí en esta parte vamos a comprender en profundidad todo lo que son esas experiencias, percepciones y los factores que influyen en esa ansiedad. También se van a realizar entrevistas semiestructuradas individuales a pacientes que experimenten ansiedad antes, durante y después de la cirugía. Y también se van a realizar discusiones de grupos focales que ya hayan experimentado ansiedad para de manera que, o que hayan tenido pacientes que hayan tenido cirugías similares, para fomentar la discusión entre ellos y explorar las dinámicas sociales que influyen en la ansiedad de nuestros pacientes. Posteriormente se realizará un análisis temático de los datos cualitativos para identificar cuáles son los temas recurrentes en esta ansiedad perioperatoria. Y por supuesto una tercera fase, que es la integración conjunta, donde vamos a obtener una comprensión más compleja y profunda de lo que es el fenómeno de la ansiedad perioperatoria y el papel que juega realizar la educación prequirúrgica en nuestros pacientes. ¿De qué manera se va a realizar? En primer lugar, comparando los resultados estadísticos que obtuvimos en la fase cuantitativa y los temas identificados en la fase cualitativa, de manera de buscar en qué partes estas investigaciones convergen y donde hay divergencia. En una segunda fase, pues bueno, se van a tomar todos estos resultados o los hallazgos obtenidos desde el punto de vista cualitativo, que me permitan explicar y contextualizar los resultados obtenidos en la primera fase cuantitativa. Y por último, se va a desarrollar un modelo conceptual que me integre los hallazgos obtenidos en la fase cualitativa y los cuantitativos, para representar la relación que existe entre esta ansiedad preoperatoria y la educación prequirúrgica y otros factores pues importantes para el estudio. Este enfoque secuencial exploratorio nos va a permitir obtener una comprensión holística o una visión más compleja de lo que significa la ansiedad preoperatoria y cómo esta educación prequirúrgica puede influir en ella, de manera de que vamos a combinar la riqueza de los datos cualitativos con la validez de los datos cuantitativos. ¿Cuáles van a ser las consideraciones éticas que debemos tener en nuestra investigación? En primer lugar, el consentimiento informado. Los pacientes deben conocer en todo momento las características de la investigación, cuáles van a ser los beneficios, el tipo de encuesta, las mediciones fisiológicas que se van a realizar en todos nuestros pacientes, y por supuesto también deben tener derecho a retirarse cuando decidan de la investigación. Debemos cuidar la privacidad y confidencialidad de nuestros pacientes. Se deben utilizar seudónimos para proteger en todo momento lo que son los datos de los pacientes. Importante la beneficencia y no maleficencia. Hay que cuidar lo que son grupos de riesgo. En cuanto a la justicia, bueno, la idea es que la muestra sea equitativa. Y con respecto a lo que es el rigor científico, bueno, toda esta investigación se tiene que llevar a cabo con métodos científicos rigurosos que garanticen la validez y fiabilidad de todos lo que son los resultados de la investigación. En cuanto al uso adecuado de los datos fisiológicos, se debe cuidar que los equipos estén bien calibrados y estandarizados. Otra consideración ética relevante: debe haber retroalimentación y beneficio para los pacientes. Ellos deben conocer en todo momento el resultado de la investigación y cuál ha sido el beneficio en la reducción de la ansiedad perioperatoria. Y en cuanto a la revisión ética, es importante que este estudio, antes de ser realizado, pase por un comité de bioética.
un posible cronograma de actividades. Como ya hablamos, debe haber una primera fase cuantitativa, una segunda fase cualitativa y la última fase, que es la fase de integración. La primera fase puede llevarse a cabo aproximadamente en 3 meses. En el primer mes se va a realizar el diseño del estudio, se van a definir los objetivos específicos, se va a diseñar lo que es el cuestionario, tomando en cuenta las escalas de ansiedad que ya existen, pues que están estudiadas. En el segundo mes se van a recolectar los datos y se van a reclutar los pacientes, se van a aplicar lo que son las encuestas y a recopilar todos esos datos. En el tercer mes se va a realizar un análisis de los datos, la parte estadística y se van a interpretar los hallazgos. En la segunda fase, que va a ser aproximadamente de 2 meses, se diseña el estudio cualitativo, se toman los informantes clave, se van a definir lo que son las preguntas de investigación, se va a seleccionar el método de recolección de todos estos datos, bien sea a través de entrevistas o si es a través de los grupos focales. En el mes 5 se van a recolectar y analizar todos estos datos y posteriormente se va a proceder a la transcripción y al análisis de los datos cualitativos. Y en la última fase, que es la fase integrativa, de 1 mes aproximadamente, que sería el último mes, se van a integrar todo o se van a tomar todo lo que son los datos cuantitativos. Posteriormente los datos cualitativos, se van a relacionar los hallazgos y se van a identificar cuáles son los patrones y las correlaciones significativas del estudio. En cuanto a los recursos que vamos a necesitar para esta investigación, por supuesto el recurso humano, los investigadores o los equipos de investigación, los auxiliares que me van a permitir recolectar los datos, los expertos en el análisis estadístico y la parte cualitativa. En cuanto a los materiales, las herramientas para las encuestas, los software que ya existen en el mercado, en cuanto a los recursos para grabar, en este caso lo que son las entrevistas a profundidad, el software para el análisis de los datos estadísticos SPS. También hay que tomar en cuenta el recurso financiero, los presupuestos para realizar toda esta investigación y también la parte logística para realizar las entrevistas desde los grupos focales. Muy buenos días, mi nombre es William Gutiérrez. Para concluir, entre las consideraciones finales tenemos que tener en cuenta que la Organización Mundial para la Salud, con respecto a la ansiedad, indica que el 50 al 75% de las personas desencadenan algún tipo de ansiedad en el momento o preoperatorio. En este sentido, anualmente, aproximadamente de 2.5 a 3 millones de personas experimentan una ansiedad antes de un acto quirúrgico o una intervención quirúrgica. La ansiedad en los pacientes tiene que someterse a una operación quirúrgica, lleva un estado emocional tanto negativo, genera actividad fisiológica, la preparación del organismo a afrontar los peligros percibidos con dicha operación. Esto puede perjudicar con el correcto desarrollo del procedimiento quirúrgico. Los estados de ansiedad elevan los periodos previos a la operación quirúrgica. Esto se refleja durante el acto quirúrgico, ya que el cuerpo reacciona de diferentes formas ante la anestesia y en una gran ansiedad los periodos postoperatorios. Esto a la vez lo que hace es prolongar el tiempo de hospitalización de los pacientes y elevan los costos de las instituciones. Utilizar un enfoque multimétodo es el mejor método de la manejo de ansiedad perioperatoria. Los pacientes se les ofrece diversas ventajas significativas a la evaluación. Entender la mejor característica, esto nos permite personalizar tanto la cirugía, que la intervención sea más efectiva y para algunos pacientes. Por ejemplo, si presenta una alta ansiedad cognitiva para beneficio de algún tipo de técnica, le podemos realizar algún tipo de técnica de relajación a la ansiedad sometida que requiere a la información y explicación también del procedimiento quirúrgico y el manejo del dolor postoperatorio, para utilizar múltiples fuentes de información. Tenemos también los métodos evaluativos, aumentan la validez, la fiabilidad y las conclusiones efectivas de la intervención. Asimismo, la combinación de los datos tanto cuantitativos como
Los datos cuantitativos, como las escalas de ansiedades, y lo cualitativo, la experiencia y perspectiva de los pacientes, proporcionando una comprensión más rica, matizada en el fenómeno de la ansiedad perioperatoria y los impactos de la intervención. Numerosas investigaciones que se realizan en Latinoamérica confirman que la ansiedad ante la intervención quirúrgica es incuestionable. Todo el entorno quirúrgico del individuo se vuelve parte del sistema. Esto significa que todas las personas en el área de hospitalización están expuestas a un riesgo, a este tipo de riesgo adicional e inherente a la intervención quirúrgica. Hablando un poquito de América del Sur, en los países con mayor perturbación de ansiedad es Brasil, más de 18 millones de individuos en cuanto a la nación. En Venezuela es un país donde se sabe poco sobre este tipo de padecimiento. Se estima que la tasa de irregularidades de esta situación sea más alta que la de Paraguay o Chile, tanto se ostenta un 6.5%. Por otro lado, en Uruguay se tiene un 6% de la población. Argentina es muy similar que Uruguay, teniendo un 6.3% de la enfermedad. Y en Colombia, a diferencia, es menor, pero no significa algo representativo porque es el 5.8% de la población. Esto nos ayuda, o estos datos nos ayudan a tener en cuenta que la atención preoperatoria o perioperatoria es una diligencia que se debe realizar los pacientes quirúrgicos, que complementan todo un conglomerado de entidades a diferentes estancias hospitalarias. No solamente la cirugía es la parte más cercana a la atención, sino el proceso de la realización como ella. Las preocupaciones más importantes que tiene el individuo en la fase perioperatoria se puede superar o brindándole una verdadera confianza, un autocuidado y la necesidad de considerar y reflexionar. No utilizar un multimétodo limitario o la capacidad de comprender de fondo la complejidad de la ansiedad perioperatoria es implementar las intervenciones verdaderamente personalizadas y efectivas, por lo que pueden impactar de manera negativa las experiencias del paciente como tal. Un enfoque único no puede ser adecuado para todos los pacientes. Mientras tanto, un enfoque multimodal ofrece una reflexiva necesaria para contextualizar los tratamientos.